Esto, insisto, no se puede disociar de la cultura y de la religión. O sea, la complejidad de este asunto es que acá hay un tema religioso que es que hay un pueblo elegido donde Yahvé, Dios, le otorga a Abraham, digamos que fue a quien le hizo las promesas, que él iba a tener descendencia y iba a tener tierra, y esta tierra, de acuerdo se describe en el Génesis, irá desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, al Quineo, al Quineseo, al Cadmoneo, al Jebeo, al Fereceo, a los Refraim, al Amorreo, al Cananeo, al Gerguesco y al Jebuseo. Bueno, esto es lo que se escucha siempre en la prensa, el gran Israel, que los judíos más ortodoxos, digamos, dicen que esto es lo que Dios les dio y por lo tanto eso explica, uno tiene que entender eso, lo que está, digamos, en la naturaleza, digamos, del judío más ortodoxo, que esto es un regalo de Dios y por lo tanto es irrenunciable. Y eso también explica que estas personas están dispuestas a morir antes que entregar cualquier pulgada de esta tierra. Y eso también se replica, digamos, en los palestinos, que mayoritariamente son musulmanes. Como saben ustedes, digamos, la tradición musulmana dice que, y bueno, el Corán, que Mahoma subió al cielo elevado desde la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera mezquita más santa del Islam después de la Meca y Medina. Por lo tanto, para el Islam también es una tierra santa y eso explica todos los cambios de mano, las guerras infinitas que ha habido por esta tierra, las cruzadas, la recuperación islámica y ahora esta pugna que hay entre judíos y musulmanes por Jerusalén y por todo este territorio. Acá la referencia por excelencia, indudablemente, y eso es una ventaja que tiene el pueblo judío, es que su libro religioso, que es la Biblia, es simultáneamente un libro histórico. Bueno, hay muchas cosas que obviamente son metáforas, el tema cronológico muchas veces es difícil de seguir, pero indudablemente que responde y recoge la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué ha pasado en esta relación entre el pueblo judío, el pueblo elegido, que fue, digamos, como Dios lo eligió, hizo su pacto con Abraham, le prometió esta tierra, le prometió descendencia? Anecdóticamente, Abraham, según el Génesis, digamos, fue padre a los 99 años con Sara. Ahora, ¿cómo se medían los años en esa época? Antes de Ismael, que la tradición dice que en el fondo los musulmanes derivan de Ismael y los judíos de Isaac. Y posteriormente, cosa que me enteré hace poco, no tenía idea, una vez que murió Sara, él se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. Entonces, bueno, estaba este Abraham, digamos, él venía de la zona del Éufrates y que se trasladó a esta tierra prometida. Y después la historia ha tenido varios hitos donde esta relación entre el pueblo que tenía esta tierra se rompió por diversas causas. La primera de ellas fue cuando los judíos se trasladaron a Egipto por circunstancias de una sequía y hambruna, tuvieron que irse a Egipto y ahí estuvieron prácticamente 4 siglos. Sabemos, digamos, que Moisés los sacó de ahí. Después vino el tema de la monarquía, digamos, de Saúl, David y Salomón. Y después se debilitó, bueno, se construyó el templo de Jerusalén, un hito, se construyó este centro que era el centro religioso de Israel, en la ciudad de Dios, que digamos, David fue el que fundó Jerusalén como capital y era considerada ciudad santa desde entonces con este templo. Bueno, y después de Salomón, que agrandó, o sea, construyó este templo magnífico, digamos, en esta ciudad de Dios, se debilitó el Estado hebreo, este reino hebreo,
y vinieron invasiones varias. Bueno, hay que ver que la posición de Israel está en la encrucijada, en el paso, digamos, desde Egipto hacia el Medio Oriente, del Medio Oriente hacia Egipto. Entonces, tradicionalmente todos los invasores han pasado, bueno, vino la invasión a Siria y en ese entonces ya la zona estaba dividida en dos reinos, que era Israel o Samaria y Judea, y la parte norte, que era Samaria, los asirios se llevaron a la gente más importante y se diluyeron en el resto de la región, en el 722 a.C. Y después, en el caso de Judea, vino la conquista de los babilonios con Nabucodonosor, que no solamente conquista y destruye, sino que, más importante, destruye este templo, que era, como decía, el centro religioso de Israel y su punto de conexión con Dios. Entonces, acá se produce el cautiverio, el denominado cautiverio, que teóricamente duró 70 años, donde no es que se han llevado a toda la población a Babilonia, sino que se llevaron a la élite, a la nobleza, a toda la clase religiosa, a todos los artesanos y los eruditos, se los llevaron a Babilonia, y los que quedaron en el área fueron los campesinos. Entonces, de alguna manera, se descabezó la sociedad judía y se llevó al exilio. Y después, bueno, la Biblia relata que Dios, digamos, escribe en el muro que Nabucodonosor, el rey, tiene que soltar a los cautivos, y esto finalmente, bueno, en la práctica regresan y se construye un segundo templo. Pasan los siglos, pasan una serie de circunstancias, pasan diversas invasiones, pero más o menos Israel subsiste con cierta autonomía y con su particularidad religiosa, hasta que viene un nuevo invasor, que son los romanos, que llegaron ahí en el siglo I antes de Cristo, con Pompeyo, que conquistó esa zona. Y ya en el tiempo de Jesús había habido efervescencia, estaban los celotes, en el fondo, este grupo radical judío que pensaba que en el fondo el Mesías venía a liberarlos del yugo de los romanos, y estaba este tema de la insurrección contra los romanos. Finalmente, el año 66 después de Cristo, la que se conoce como la Gran Revuelta Judía contra los romanos, que después de una guerra muy sangrienta termina a los 4 años con el asedio de Jerusalén y la conquista de la ciudad y la destrucción total del templo, el cual fue incendiado con la masacre de todos sus sacerdotes, y prácticamente toda la población de Jerusalén, y los que se salvaron se los llevaron como esclavos, así como buena parte del resto del país. Entonces, ese hito rompe la vinculación judía con el territorio, porque la mayoría de los judíos fueron llevados al exilio como esclavos, y ahí se repartieron, ya en las oleadas sucesivas de Babilonia, de los asirios, eso se habían expandido por toda Asia Menor y otras zonas, pero esto ya marca un cambio cualitativo en que se termina, digamos, esta raigambre que había entre los judíos de este territorio, aun cuando obviamente sigue habiendo población judía y siguen habiendo rebeliones. Hubo 2 o 3 rebeliones más, y que todas fueron derrotadas por los romanos. No sé si les suena el capítulo de Masada, que es una ciudad que está en el sur de Israel, que los reservistas israelíes, cuando hacen su juramento, el equivalente al juramento a la bandera, lo hacen simbólicamente en esta fortaleza que está cerca del Mar Muerto, en el sur de Israel, en el desierto del Negev. Bueno, ese fue el último punto de esta gran revuelta, donde resistieron por meses los celotes, hasta que los romanos hicieron ahí un trabajo monumental, hicieron una rampa que iba a llegar en este cerro donde estaba la fortaleza, y cuando iban a tomar por asalto al día siguiente la fortaleza y ya no tenían recursos para resistir estas tropas, tomaron la decisión los judíos de suicidarse. Entonces cada hombre mató a su familia, designaron a 10 que quedaron para que mataran a los que quedaban, y después los 10 designaron a uno que mató a los 10, y ese se suicidó. Y cuando los romanos llegaron en la mañana, pensando encontrarse con una oposición, encontraron a todos muertos. Y eso, digamos, queda entonces como el tema de Masada, esta cosa
de este sacrificio, esta resistencia hasta el final, y por eso es el símbolo del juramento de los reclutas israelíes cuando hacen su servicio militar. En esta diáspora judía que se extendió por todo el mundo, el territorio, la vinculación con el territorio, como dije, se perdió. Se consideró que esta destrucción del templo fue como un castigo de Dios y que en realidad ya no había posibilidad de volver a esta tierra. Y los judíos vivieron y malvivieron, como sabemos, según los momentos, pero siempre en general perseguidos, particularmente en Europa del Este, donde sale el término pogrom, que eran estos ataques que hacían a los barrios judíos, donde los culpaban de la peste, los culpaban de todos los males, y cada cierto tiempo habían estas erupciones de violencia contra los judíos. En el resto de Europa también, sin ir más lejos, en Irlanda, en, el, en la segunda década del siglo XX, hubo un último gran, digamos, ataque contra los judíos, donde mataron a muchos judíos. Y bueno, ellos se insertaron en sus sociedades, pero siempre cultural, religiosa, y siempre con ellos tienen una expresión que dice, nos vemos el próximo año en Jerusalén. De alguna manera, como que siempre recordando que en algún momento les iba a ser permitido regresar a su tierra, a esta tierra que Dios les había dado. Y a fines del siglo XIX surge un movimiento que se llama el sionismo, con su exponente principal, este señor Teodoro Herzl, que es de nacionalidad austrohúngara, que él se educó como judío en la primera etapa, después lo mandaron a un colegio cristiano donde fue discriminado, y eso fue como forjando su identidad judía. Trabajó como periodista en un medio y como reportero de ese medio le tocó cubrir el juicio de Dreyfus, que era un oficial francés que es judío, que fue acusado de traición, digamos, de colaborar con los alemanes, pero en realidad no hubo nunca ningún fundamento, fue una cosa básicamente antijudía. Como él fue uno de los pocos periodistas que pudo cubrir el evento, vio cuando fue, digamos, degradado y cuando fue mandado a cárcel, y quedó muy impactado con esto, y la reacción que vio de la gente, de la población sobre todo, de que estos judíos, de que eran una raza, digamos, que inferior, que había que destruir, que eran los que habían matado a Cristo, bueno, todas estas expresiones. Entonces se convenció que la única forma de que los judíos pudieran vivir en paz y protegidos era que tuviesen su propio Estado. Escribe este libro, El Estado Judío, ensayo de una solución moderna a la cuestión judía. Al comienzo, la verdad, tuvo poca llegada, encontraban que era bastante estrambótico, esto de que no tenía ninguna posibilidad, de que la gente, sobre todo de las clases más pudientes judías, lo encontraba como muy exótico, pero bueno, él no cedió, empezó a socializar, empezó a tratar de convencer y fue convenciendo a algunas personalidades de la aristocracia judía en varios países europeos, en particular en Inglaterra, y finalmente logró crear capítulos de esta sociedad sionista en distintos países europeos, y en el fondo ¿cuál era el objetivo de que se proponían? Era regresar a la tierra de donde habían surgido, que era Israel, y para eso proponía un curso de acción que era, por un lado, convencer a las autoridades europeas de que facilitasen este proceso, y también de que promover que los propios judíos comprasen tierra en esta zona, y que las tierras que ellos compraran no se vendiesen a alguien que no fuese judío. Ese era como uno de las orientaciones, los paradigmas. Bueno, Teodoro Herzl murió muy joven, a los 44 años por ahí, eh, pero se mantuvo el impulso, y que venía a recoger, o sea, él le puso el nombre al sionismo, pero esto en el fondo es un proceso que venía dándose de que los judíos se sentían crecientemente discriminados y que la única forma de escapar realmente a esta discriminación histórica era tener este Estado, así que calzó su propuesta con un sentimiento que venía dándose, y eso, entre otras cosas, impulsó las primeras oleadas de migrantes judíos a Palestina ya en las últimas décadas del siglo XIX. En ese entonces Palestina era parte del Imperio Turco Otomano, y el propio Herzl
hizo gestiones con el emperador turco para que facilitara la instalación de estos migrantes y que también se diese un pedazo de tierra para que se pudiera instalar esta patria judía bajo el paraguas otomano. Pero eso no fructificó, sin perjuicio de que sí hubo los primeros decenas de miles de migrantes que fueron comprando eh, eh, tierra, y de ahí podemos hacer, digamos, la conexión con lo que está pasando ahora en Jerusalén Este, esta erradicación de estas familias judías en la zona del barrio de Sheikh Jarrah, que comunidades judías invocan títulos de ese siglo XIX que habían comprado durante el Imperio Otomano, que le fueron después, posteriormente, confiscadas, que es cierto que muchas fueron confiscadas por los otomanos y entregadas a palestinos. Entonces ellos invocan esos títulos para expulsar a estos palestinos. Y este lobby permanente, bueno, estalla la Primera Guerra Mundial, sabemos que el Imperio Otomano toma partido con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y sigue haciendo lobby, digamos, la sociedad sionista. Había este barón Rothschild, digamos, que tenía mucha influencia, y él políticamente logra, digamos, llegar al gobierno británico en la época y logra una declaración del gobierno británico que apoya, que es de 1917, dice textualmente: el gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Hay que acordarse que durante la Primera Guerra Mundial, un esfuerzo importante contra el Imperio Otomano fue el levantamiento de la población árabe contra los turcos. Y ahí estuvo Lorenz de Arabia. Y una de las promesas que le hizo Lorenz de Arabia en nombre, digamos, del gobierno de Su Majestad era que una vez derrotado y dividido el Imperio Otomano, los árabes iban a poder tener sus propios estados, y que obviamente Jerusalén iba a estar bajo su dominio. Sabemos, bueno, en este caso, por eso que este lenguaje, digamos, matizado, de que no obstante de que apoya, porque fueron convencidos, digamos, apoyan el establecimiento de un Estado judío, que ellos no vayan en perjuicio de los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías, porque de alguna manera no podía, sabemos lo que pasó, que en el fondo la promesa no se cumplió y se repartieron la zona entre Francia e Inglaterra con un primer acuerdo de Sykes-Picot y después posteriormente el Tratado de Sèvres, donde se repartieron zonas de influencia, quedaron eh, Líbano y Siria para Francia, y Palestina y Egipto y parte de Jordania para el Reino Unido. Entonces, bueno, esta declaración también, después, más o menos su espíritu, se recoge en las declaraciones de Naciones Unidas, las resoluciones respectivas. Como les decía, en el Tratado de Sèvres, bueno, terminada la guerra, viene el mandato de Palestina, está la Sociedad de las Naciones, que es la antecesora de las Naciones Unidas, y la Sociedad de las Naciones le otorga este mandato, que por supuesto ya venía cocinado entre franceses y británicos, de Palestina, por el cual el Reino Unido administrará este territorio hasta que llegue un momento en que cobre su autonomía. Y el mandato de la Sociedad de las Naciones recuerda cuáles son las obligaciones del Reino Unido, que es asegurar el establecimiento de un hogar nacional judío y salvaguardar los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de Palestina. O sea, lo mismo que la Declaración Balfour de 1917. Esto, durante el mandato de Palestina, empezaron a eh, incrementarse las migraciones de judíos de Europa, eh, y ya en 1922 los judíos representaban el 11% de la población de ese territorio, más o menos, con 85.000 personas. Esto fue a medida que los judíos compraban tierra y empezaban a llegar más y más judíos, fue generando la suspicacia, el recelo, la población que vivía ahí, que se sentía desplazada, discriminada, digamos, por los británicos, y se fue generando un clima de fricción con episodios de violencia, y hasta que en el fondo los ingleses restringieron las cuotas de migrantes judíos para aplacar a los árabes,
que estaba muy molesto, digamos, por este incumplimiento de promesa y más aún por favorecer el establecimiento de judíos. Y esa molestia genera una gran revuelta árabe, 1936-39, en que árabes matan a judíos, judíos se defienden contra los árabes, los árabes también atacan a los británicos. Hay que pensar que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, varios líderes importantes musulmanes apoyan, digamos, a Alemania y de estas cosas curiosas, incidentales, pero se formó una brigada musulmana con tropas albanesas y Bosnia de musulmanes que lucharon junto a los nazis justamente porque los árabes, digamos, no estaban en contra de el Reino Unido por estar promoviendo esta inmigración judía a su territorio. Los judíos que estaban en esta tierra también se organizaron en varios brazos armados y empezaron, digamos, con también un terrorismo judío, no solamente contra los árabes, sino que contra los ingleses. Está este que fue primer ministro, Menachem Begin, digamos, que participó de estos grupos. Un hito fue volaron el Hotel Rey David, donde tenía su asiento el comando militar británico, que fue volado, digamos, por terroristas judíos y donde murió todo el staff, incluyendo el general a cargo de Palestina en ese entonces. Bueno, esta violencia induce al Reino Unido a acelerar, digamos, su retiro bueno, en el fondo digamos, de este conflicto que se le estaba escapando a las manos, como decía, una animosidad creciente entre ambos pueblos. Eh, y bueno, post Segunda Guerra Mundial tenemos Naciones Unidas y Naciones Unidas aborda tempranamente, en función de todo lo que había pasado, bueno, recordemos el término Shoah, que es el holocausto, digamos, la matanza de judíos durante la guerra por los nazis, se conoce como la Shoah. Bueno, obviamente que este clima favoreció la implantación de un Estado judío como compensación por este sufrimiento atroz que habían pasado. Se constituye un comité especial para Palestina que discute distintas alternativas y finalmente llega con dos propuestas. Una que es tener dos estados independientes y una segunda que era tener un estado federal constituido por judíos y árabes. Finalmente, el comité aprueba la primera opción, que es que se constituyan dos estados independientes y para eso hace una división territorial. Y esta propuesta del 47 finalmente se convierte en una resolución de la Asamblea General, la famosa resolución 181, en que se considera la creación de dos estados y se mandata al Reino Unido a aplicar esta resolución con la partición respectiva. Pero el Reino Unido, que estaba hasta las masas, que lo único que quería era salirse de este problema, de este cacho que tenía encima, digamos, decidió no aplicar el plan porque aplicar la partición significaba atizar la violencia entre las comunidades y contra el propio administrador. Así que prefirieron no hacer nada y se retiraron. Este fue la propuesta, la resolución 181 de Naciones Unidas, de la Asamblea General de 1900, del plan de 47, donde ven ustedes, digamos, lo amarillo quedaría en manos palestinas y lo otro, no sé si es rojo o naranja, perdonen, pero bueno, es el otro color. Ya, bueno, entonces, como les decía, este fue gracias por y cualquier interrupción, por favor. Esta fue la partición que se propuso de esta existencia de dos estados ya en 1947 y que el Reino Unido, quien era el que administraba este territorio y que tenía esa administración hasta el 48, no quiso aplicar. La particularidad es que Jerusalén y Belén quedarían bajo administración de Naciones Unidas, considerando que esta era una ciudad santa para tres religiones, Islam, judaísmo y cristianismo. El 14 de mayo de 1948, un día antes de la retirada británica, se proclama la creación del Estado judío, que se llamaría Estado de Israel. Esto, curiosamente, era justo el día 15, que era el último día, no se hizo porque era el Shabbat.
por lo tanto lo hicieron el 14 de mayo, el día anterior. Inmediatamente declarada la creación del Estado de Israel y la independencia del territorio, esto, digamos, no es aceptado por árabes y se genera esta guerra que se llama la Guerra de Independencia, donde 5 ejércitos regulares de los países vecinos atacan al naciente Estado y son derrotados en la primera gran derrota que sufren los árabes a manos de los israelíes. Y esto marca, junto con la derrota, o sea, la creación del Estado de Israel, marca para unos, digamos, un momento, un hito de felicidad, de por fin tener el sueño sionista de su propia tierra, donde se van a poder proteger de tantas persecuciones, pero para otra comunidad, la palestina, marca el inicio de la Nakba, que es la tragedia, en el fondo, todos los que tuvieron que huir, los que fueron expulsados de su territorio. Esto generó, digamos, una suerte de limpieza étnica, donde muchos pueblos y zonas pobladas por árabes, fueron expulsados, fueron repoblados con judíos o sus casas destruidas para construir hogares para comunidades judías. Entonces, lo que es para uno un momento de felicidad, es para otros un momento de tristeza y de crisis. Después, bueno, vienen Israel, las famosas varias guerras sucesivas, todas en el fondo con la misma raíz, que es que esta eh, incapacidad de los estados árabes de aceptar la existencia de este nuevo estado. Y en cada una de estas, partiendo por la de 1956, en que el cual Israel se sumó a la guerra de Suez, en el fondo que ahí Egipto quiso nacionalizar el canal de Suez, y fue la última intervención armada del Reino Unido con Francia para impedir esa nacionalización. Bueno, Israel apoyó a los franceses y británicos y en estas tierras, digamos, fue derrotando a sus enemigos y ampliando su control territorial. Entonces, básicamente el hito de estas 3 guerras, la guerra de los 6 días de 1967, todas estas guerras fueron, la del 67, la del 73 y la del 48 fueron iniciadas por los árabes, eh, pero la del 67 en el fondo marca el hito en el sentido que son la extensión máxima de control territorial israelí, la constante de ir afirmando su dominio territorial, su control poblacional, de ir recibiendo, digamos, más población judía y expulsando a población árabe. Hay que decir que cuando se independizó Israel, se ofreció a todos aquellos que permaneciesen en el territorio la nacionalidad israelí, independientemente de que fueran árabes o judíos. Y aquellos que no huyeron y se quedaron, efectivamente tienen la nacionalidad israelí y constituyen actualmente el 20% de la población de Israel, que son palestinos en el fondo que se quedaron y que les dieron, algunos ni siquiera la querían, pero les dieron la nacionalidad israelí y constituyen el 20% y que han mostrado digamos, su descontento por primera vez en forma muy patente, porque siempre los conflictos entre árabes e israelíes o entre palestinos e israelíes se veían los territorios ocupados. Por primera vez hemos sido testigos de la violencia masiva en ciudades mixtas de Israel, del Israel en fondo ya como profundo, donde estas comunidades que se han sentido discriminadas de segunda clase, han atentado o han ejercido violencia y a su vez han recibido violencia de otros, digamos, y ellos en especial contra todos los símbolos del Estado israelí. Acá esta foto es cuando Israel conquista Jerusalén Oriental, que estaba en manos de Jordania, que tenía la administración de esa parte de la ciudad, el 67, y Israel, Moshe Dayan, el famoso general, eh, Israel, el año 1980, declara Israel como su capital eterna e indivisible. Y eso lo vinculamos una vez más, digamos, con el legado ancestral, religioso de esta tierra que le había sido dado por Dios, cuya capital era Jerusalén. Y por lo tanto, para los judíos tenía esta significación y no se puede... Paul, una pregunta. Sí, sí. Cuando tú dices Dale. que fue tomando control territorial, es decir, que fue consolidando el control del territorio que le concedieron originalmente o fue ampliando el territorio
a más de lo que era la concesión de No, 1948. no, a más. O sea, el año 1948, No. o sea, cuando se produce la guerra de independencia, en Israel triunfa, ya conquista más territorio del que le había sido asignado en esta partición que nunca se implementó. Y a partir de ahí sistemáticamente fue incrementando, digamos, su territorio. El año 67 marca el pic en el sentido que después hubo retiros tácticos, retiros pactados, pero su máxima extensión llegó al año 67, pero nunca regresó a lo que fueron el plan original de cuál era el Estado de Israel, sino que se quedó con lo que ellos consideraban era correspondía a la tierra prometida, donde también por razones de seguridad, porque si ustedes recuerdan el mapa anterior, digamos, desde el punto de vista militar, siempre el dilema de los judíos, del Estado de Israel, era cómo defender este territorio tan estrecho, tan fácil de cortar, rodeado, digamos, por un universo muy grande de árabes y con una población tan chica. Entonces, tácticamente también ellos fueron consolidando territorio de manera de que hubiese más profundidad geográfica y además del tema de su reclamación religiosa histórica. Volviendo digamos, también al exilio de los palestinos, se estima que el año 1948 750.000 refugiados salieron y eso generó impactos muy fuertes en todos los vecinos. Sabemos que incluso más allá, sabemos todos los problemas que causó en Jordania, en el Líbano, donde estas poblaciones incluso generaron guerras civiles, guerras entre comunidades, eh, desestabilizaron, digamos, los sistemas políticos de los países vecinos, no porque ellos quisieran, sino que por su número y porque también tenían grupos militares como la Organización de Liberación de Palestina, que en el caso del Líbano, digamos, el Líbano por décadas fue de alguna manera preso de las milicias, entre las cuales también está palestino. Ahí, Paul, Sí, ¿me escuchas? Que ahí sí, se escucha. como la película esta, El Insulto, ¿se acuerdan? Que un poco refleja todas esas facciones y el rol de los palestinos en el Líbano y todos los conflictos. Estaba acordando de la misma película. Incluso hasta ahora. Sí. O la matanza esa Así es, o sea, de Shatila en Líbano. Claro, digamos, esta comunidad palestina errante, digamos, la mayoría, o sea, una buena parte de ella tuvo que emigrar a los países vecinos, otras quedaron como los que se quedaron en Israel asumieron, aunque sea, como les dije, no voluntariamente, pero bueno, quedaron como ciudadanos israelíes, y otro porcentaje quedó en los que se llaman los territorios ocupados, que son la Cisjordania y la Franja de Gaza, básicamente, que eran Palestina histórica, que quedaron ellos ahí bajo dominio israelí, pero no bajo soberanía israelí, digamos, al menos para el mundo. O sea, sin perjuicio de que Israel tiene pretensiones territoriales ahí, el mundo no reconoce esos territorios como israelíes. Bueno, estas guerras con los países árabes, en que todas ellas Israel triunfa masivamente, sin embargo, iba quedando en evidencia de que esta no era sostenible. O sea, Israel con una población pequeña, con países árabes mucho más poblados, cada vez mejor armados, y de hecho en la guerra de 1973, el Yom Kippur, la guerra del Yom Kippur, inicialmente los egipcios tomaron por sorpresa a los israelíes y tuvieron un buen resultado hasta que finalmente los israelíes pudieron revertir la situación. Pero eso hizo ver a los israelíes de que si seguían, digamos, en una guerra más o más guerras, inevitablemente iba a llegar un momento en que iban a perder, y para ellos perder significaba ser exterminados, porque tenían dónde retroceder ni dónde irse. ¿Por qué? Porque llama la atención que habiendo tenido todas estas guerras, siendo un país muy pequeño, con una población muy pequeña, contra estados mucho más grandes, con poblaciones mucho más grandes, todas las guerras siempre las haya ganado Israel, digamos. Es un tema de estrategia, es un tema de recursos militares, es un tema de que los árabes nunca supieron pelear en la guerra. ¿Por qué es tan extraño, digamos, que tan raro parezca que un país tan pequeño gane todas esas guerras? Bueno, uno por la motivación, o sea, indudablemente siempre, bueno, yo no soy experto militar y todo, pero
la motivación de su gente. O sea, en el fondo siempre los soldados israelíes luchaban con la perspectiva de que si eran derrotados, digamos, no era solamente la rendición, sino que eventualmente significaba la muerte. Entonces, en el fondo siempre no hay más peligroso que el que está acorralado, y siempre los israelíes luchaban acorralados, entendiendo que la derrota no era una derrota parcial, sino que era una derrota definitiva. Eso más tempranamente ellos, digamos, constituyeron un ejército mucho más profesional, y también un reclutamiento obligatorio desde el inicio. Ustedes saben que en Israel los hombres hacen un servicio militar de 3 años y las mujeres de 2. Esos son, digamos, los judíos, porque los árabes no están obligados y de hecho no los incentivan a hacerlo. Entonces, eso más un apoyo desde el inicio occidental. También hay que pensar de que en el cuadro de la Guerra Fría también hubo una oposición. Uno de los campos, digamos, de lucha era el Medio Oriente, entre el bloque soviético, que apoyaba a Siria y Egipto en un comienzo, y Estados Unidos, que se cuadró desde el inicio con Israel, que era la única democracia de la región, y que también por la influencia de la comunidad judía en Estados Unidos, el apoyo militar desde el comienzo de Estados Unidos a Israel es masivo. Estamos hablando de miles de millones de dólares anuales que recibe Israel en ayudas directas, buena parte de lo cual va al esfuerzo militar. Así que eso explica más, bueno, por el lado árabe, la falta de, o sea, un entrenamiento más deficiente, menor coordinación, generales menos capaces. Bueno, todo eso hizo que Israel triunfara sistemáticamente en todas sus operaciones, y también Israel desde el comienzo logró establecer un dominio aéreo que nunca perdió. Y siempre en las guerras del 67, el 73 en particular, Israel logró destruir la aviación enemiga al comienzo de la guerra, y después en el fondo era cazar tanques, básicamente, o infantería, se le hacía mucho más. Bueno, entonces, como digo, ya venía esta sensación. Israel, a pesar de que era victorioso, no podía seguir manteniendo esta fuerza de guerra. Y se generó esta coincidencia, porque Egipto también, que había tenido 3 guerras, y siempre con el afán, digamos, y había liderado en todas las guerras contra Israel, había quedado empobrecido, debilitado, y vio Sadat, Anwar Sadat, que en realidad todos los estados árabes, que siempre teóricamente se cuadraban con ellos, nunca los ayudaban. Entonces decidió cambiar la óptica y dijo: acá me tengo que entender en la bilateral con Israel, es la única manera de asegurar una paz y de asegurar recursos, porque en el fondo el incentivo era que si Egipto hacía la paz con Israel, iba a tener el apoyo de Estados Unidos y de Occidente. Bueno, y Sadat da el primer paso, y es el primer líder árabe que va a Israel y se entrevista con su primer ministro. Y bueno, esto por supuesto que, entre otras cosas, le significó la muerte. Sadat sería asesinado unos años después, digamos, en un desfile, pero le cobraron. Y ahí, digamos, Carter aprovechó esta iniciativa y digamos, acercó a las partes, hizo de facilitador, y en 1978, históricamente, Egipto se convierte en el primer estado en reconocer a Israel. Se acuerda la paz y se acuerda el retiro de todo de las conquistas que había establecido Israel desde el año 67, y que era el territorio del Sinaí, que, digamos, y se cumplió. Y además, en forma importante, no era solamente la relación bilateral entre ellos, sino que se contemplaba en esta negociación un régimen autónomo en Cisjordania y la Franja de Gaza. A pesar de que los palestinos no fueron considerados en esta negociación ni participaron, sí se le, a solicitud de Egipto y con el visto bueno de Estados Unidos, se incluyó un capítulo donde se contemplaba cierta autonomía para ellos en estos territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza. Cuando hablamos de Transjordania, en el fondo, de lo que es la actual Jordania, al otro lado del Jordán, Cisjordania, la que está por el lado israelí. Entonces tenemos que Egipto, digamos, rompe esta oposición monolítica de los árabes, y reconoce a Israel, el primer estado. Entonces Israel queda con el flanco cubierto por el lado de Egipto, que había sido su enemigo más encarnizado, y sigue, digamos, con Siria, Jordania y Líbano,
como fuente, digamos, de potencial peligro. Y se arma otra guerra, y esta guerra en el fondo es una guerra que su parte fuerte estuvo entre 1982 y 85, que fue la invasión de Israel al Líbano, donde ocupó 2/3 del Líbano, que ya el Líbano también estaba en parte controlado por Siria, pero bueno, la decisión de invadir el Líbano es que la OLP con Yasser Arafat había establecido su cuartel general en el Líbano y amenazaba permanentemente la seguridad de Israel, y por lo tanto Israel toma la decisión de destruir la OLP, que era la expresión política y armada de Palestina, y con la esperanza de que su destrucción iba a forzar a una negociación y dejarlos en paz. Y bueno, militarmente la primera etapa fue un éxito, efectivamente lograron destruir la capacidad militar de la OLP y sacarla del Líbano. También dañó a los sirios, pero después de ese éxito inicial, Israel se encontró envuelto en fondo en una guerra donde levantó otro monstruo que es Hezbollah, que es una milicia chiita, que se ha convertido en uno de los enemigos más mortales de Israel, digamos, y que forzó, esa sola milicia, forzó su retiro apresurado y antes de tiempo del Líbano, porque los atacaban permanentemente, también con técnicas muy sofisticadas. Bueno, lamentablemente en esa guerra del Líbano está la matanza de los campos de refugiados de palestinos de Sabra y Shatila, donde de triste memoria, incentivado, se dice, por Ariel Sharon, que había sido, digamos, este general que montó la operación del Líbano, que fue posteriormente primer ministro y que también fue el autor de una de las intifadas, cuando fue en el fondo a reírse poco menos ahí en la explanada de las mezquitas, y desató un furor palestino que derivó en una intifada con muchos muertos. Así que, bueno, entonces, bueno, quedamos que con esta derrota de la OLP, políticamente no hay, digamos, queda la iniciativa en Israel. Palestina no tiene ya, ni los países árabes están en condiciones de obligar a Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa antes y durante en materia internacional? Bueno, ya veíamos, digamos, el tema del mandato de la Sociedad de las Naciones, que se remontaba a la Declaración Balfour. Después tenemos entonces Naciones Unidas, que reconocía desde su inicio que el territorio debía ser dividido en el fondo entre ambas comunidades en dos estados independientes, y sacan todo tipo de resoluciones, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, y todas más o menos, digamos, se repiten, pero el tenor es más o menos el mismo, que están recogidas acá. En el primer caso, bueno, estas son las interesantes. El caso de los refugiados palestinos, se dice que tienen derecho a volver. Sabemos que la mayoría, o sea, algunos pudieron volver, pero la mayoría no pudo volver, y que si no era el caso, entonces que al menos se les compensara económicamente. Al día de hoy, uno de los grandes temas es el regreso de esta comunidad palestina, que Israel se niega a que puedan volver porque rompería el equilibrio demográfico de la región. Y además, el tema de volver a lugares que ya están poblados por comunidades judías. O sea, que esto es un tema intransable para Israel, intransable para Palestina, pero consagra su derecho a volver. También en 1949 se acepta a Israel como un nuevo Estado de Naciones Unidas. No es lo mismo con Palestina. Palestina ha sido vetada, digamos, solo ha sido reconocida por la UNESCO y tiene calidad de observadora en Naciones Unidas, pero no como... Y el tema de Jerusalén, que siempre, digamos, ha sido un tema muy conflictivo también por su carácter de ciudad santa para los distintos grupos, que tendrá un régimen internacional especial, que será administrado por Naciones Unidas. Después, en 1967, con posterioridad a la Guerra de los 6 días, se pide a Israel la retirada de todos los territorios que ocupó durante esa guerra, y eso en forma incluye Jerusalén, Jerusalén Oriental, ya controlada occidental, pero lo importante es Jerusalén Oriental, porque en Jerusalén Oriental está toda la parte religiosa, está lo que es el Muro de los Lamentos, la explanada de las mezquitas. Todo lo fundamental religioso está en el oriental. La parte occidental es la parte como los suburbios, la parte más moderna. Y consagra, digamos, que el reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la región, y su derecho a vivir en paz dentro de límites seguros y libres de amenaza o actos de fuerza.
Bueno, después otro tema es que Israel, desde que yo les decía, cuando por estas razones tácticas de seguridad, de asegurar territorio, que no pudiera ser cortado su territorio, favoreció la llegada de migrantes judíos. Bueno, está, a pesar de que Israel no es un Estado confesional, y la verdad, del inicio tuvo este gesto que pudiera no haberlo tenido, de dar la nacionalidad a los árabes. Su constitución no consagra un carácter confesional, pero en la práctica sí lo es porque sacó esta ley, que es la ley del retorno, es decir, que todos los judíos, todos los que demuestren ser judíos, lleguen a Israel a residir, se les va a dar la nacionalidad. Y esto fue promoviendo, digamos, la llegada de nueva población, en parte estimulada, digamos, por sociedades donde no eran muy queridos. En el caso, por ejemplo, de la ex Unión Soviética, llegaron más de 1 millón de judíos de esa zona, y más recientemente, para decir, por ejemplo, buena parte de la comunidad judía argentina se mudó a Israel, y una parte importante de la comunidad judía francesa también se fue a Israel. En el caso de los franceses, porque con toda la comunidad musulmana, digamos, han sentido cada vez más presión, cada vez más agresión. Y en el caso también de Argentina, el tema de la AMIA y otros episodios también han estimulado movimientos. Así que es un tema que ha tenido sus pics, pero que ha seguido constante de gente que se instala. Y bueno, y eso ha generado también dentro de los judíos más ortodoxos que quieren, digamos, este gran Israel que les decía que había sido regalado a Abraham con los límites que contempla buena parte de la región, eh, eh, ir colonizando, y ahí están las famosas colonias judías, que todas ellas, digamos, o buena parte de ellas son ortodoxos, judíos, que en el fondo están dispuestos a morir con las botas ahí, y que van tomando posesión, y ha habido una política sistemática del Estado de Israel de apoyarlos financieramente, la construcción de vivienda, y han ido entonces, la política de ellos ha sido en el fondo como ir estableciendo satélites de manera de ir rodeando comunidades palestinas, y que el momento que se tenga que negociar un acuerdo de paz definitivo, puedan haber avanzado los límites, corrido el cerco y quedarse con parte de ese territorio. Pero para Naciones Unidas ha sido muy explícito en declarar que esta política es ilegal y que no dará validez de ningún tipo para anexarse nuevo territorio más allá del que se había reconocido originalmente. Bueno, en 1991 no había, digamos, habíamos visto que en el fondo el estado de la cuestión era que solamente Egipto tenía un acuerdo de paz, después sumó Jordania, pero no había los otros técnicamente, la Liga Árabe, la organización musulmana, todos, digamos, no reconocían a Israel, y se mantenía un estado de violencia latente, sin resolución política. Y los palestinos, cada vez, digamos, más solos, sin también posibilidad de incidir. Bueno, viene la guerra, la primera guerra del Golfo, y con eso, producto de esa guerra, se convoca una conferencia de paz, la conferencia de paz en Madrid, que en el fondo lo que trata de hacer es, aprovechando este conflicto y en la región, es tratar de meter todo en un mismo saco, y tratar de reconciliar al mundo árabe con Israel, y buscar alguna salida más estable al statu quo existente. Esto genera un movimiento, pero no deriva en nada formalmente, pero en forma interesante, en forma secreta, bajo la mediación y la facilitación del gobierno noruego, se genera una negociación entre la OLP y el gobierno israelí, y que deriva en los famosos acuerdos de paz de Oslo, que fue gran hito porque nadie se lo esperaba, y aparecieron en un momento, digamos, dándose la mano, Isaac Rabin y Yasser Arafat, que se tenían un odio parido, digamos. Así que rompió, digamos, ese fue como el caso del nudo gordiano, que dos personas que tenían posiciones muy duras, se habían combatido mutuamente por décadas, fueron capaces de dar este salto. Ahora, esto, si bien, digamos, fue cualitativamente un salto muy importante, y se quedó más en las promesas que en el resultado.
Lo más importante, que estos fueron dos acuerdos, es que primero que nada Israel reconoció a la OLP, no reconoció a Palestina como Estado, pero reconoció a la OLP, y Palestina reconoció a Israel, y se creaba la posibilidad de un gobierno interino en zonas autónomas como un primer paso hacia la constitución de un Estado. Pero se dejaba, digamos, un periodo de 5 años para que las partes negociasen un acuerdo definitivo. No había ningún pronunciamiento, o sea, en el fondo era como el tema de los 13 puntos de Chile con Bolivia, que no se excluía el tema del mar, pero no había ninguna, que eso se iba a resolver en una negociación mayor. Bueno, se estableció y se renunciaba a la violencia y al terrorismo, en el fondo para que las partes entraran en una dinámica negociadora. Y bueno, finalmente la Autoridad Nacional Palestina, que es la derivación, digamos, de la OLP, toma control en ciertas atribuciones, digamos, de estos territorios, que ya era una revolución, que habían estado bajo control total israelí, entonces maneja el tema de la policía, la educación, la salud, etc. Y se establecen, aquí lo vamos a ver, bueno, ciertas zonas, digamos, con este control parcial israelí, perdón, parcial palestino, y otras zonas todavía bajo control israelí, con la perspectiva de que eventualmente iban a terminar esto en control total palestino, con independencia y un Estado propiamente tal, en 5 años. Bueno, sabemos lo que pasó, no pasó, o sea, en el fondo, no por distintas razones, en parte que la comunidad palestina crecientemente se sintió defraudada porque sentía que cedía, cedía, cedía. De hecho, en esto, de alguna manera, Palestina renunciaba casi el 80% de su pretensión territorial original versus Israel, que no renunciaba casi nada. Y también el propio Arafat, que era visto por una parte creciente de su comunidad como muy blando, también fue muy errático. Por el lado israelí también fueron muy rígidos. Bueno, y esto en esa entre esas diferencias de no avanzar entre los dos y la propia diferencia dentro de la comunidad palestina, bueno, es el germen de lo que fue después Hamas, que hasta el día de hoy, digamos, considera que la OLP y su sucesora, la Autoridad Nacional Palestina, en el fondo ha vendido a Palestina sin lograr los objetivos que dice querer lograr, y que lo único que los protegen y que es lo que están por su independencia y existencia como Estado es Hamas. Y eso jamás, digamos, en este último episodio de violencia, psicológicamente ha ganado mucho espacio, porque es visto por muchos palestinos, especialmente los más jóvenes, con todo este cúmulo de frustraciones, como que es realmente el que está ahí con ellos, y no esta autoridad corrupta, que primero fue Yasser Arafat y ahora Mahmoud Abbas, que también tenía que hacer unas elecciones, las postergó por el COVID y se mantiene sin elecciones y con grados de corrupción altísimos, desorganización, etc. ¿Qué diferencia entre Hamas y Hezbollah? Hezbollah es una milicia chiita libanesa, y Hamas es, en el fondo, ambos son, bueno, y la diferencia también es que Hezbollah es chiita, como dije, una variante del Islam minoritaria, la que es mayoría en Irán e Irak, y en el Líbano más o menos andan iguales los chiitas con los sunitas. Y Hamas también es radical islámico, pero es sunita, que es la mayoría, digamos, islámica, así como el 90% del Islam en el mundo versus 10% de los chiitas. Y claro, Hamas en el fondo tiene una posición mucho más dura, combatiente, que en el fondo considera que todo lo que se ha hecho en el fondo es ceder, ceder, sin obtener nada, y que llegó el momento de imponerse de otra manera. Bueno, esto es en el fondo, acá ven ustedes la Cisjordania, que en el fondo sería el germen del futuro Estado palestino, donde las zonas que derivaron de este acuerdo de Oslo, hay zonas que están como en control palestino, pero las otras que están en control israelí directo, y están los asentamientos judíos, que como les decía, en el fondo están perforando, tratando de perforar toda la zona palestina, y ocupando en muchos casos las mejores tierras, desalojando a familias, empiezan con el tema de la compra de tierra o secar los pozos, una política sistemática de tratar de erradicar a las poblaciones palestinas para quedarse, como digo,
con el máximo territorio posible si es que llegaran a la eventualidad de reconocer a Palestina como Estado independiente. Tenemos las intifadas. Las intifadas son verdaderas rebeliones, digamos, ya que las guerras se aplacaron. Israel está, como les decía, en paz con Jordania, Egipto, con Siria no hay, ni con el Líbano no hay paz, hay una tregua en el fondo. Respecto de Siria, Israel tiene el control de los altos del Golán, que son cerros, digamos, que dominan Galilea. Bueno, pero estaba calmado el frente militar, los árabes nunca más, digamos, vieron la posibilidad realista de poder vencer a Israel. Y Israel, además, su capacidad tecnológica, superioridad aérea, sumó también la capacidad atómica. Israel no ha desmentido, pero tampoco ha confirmado que tiene bomba atómica, pero todo indica que sí la tiene, y que por lo tanto cualquier, digamos, guerra de aniquilación podría terminar con un episodio nuclear. Bueno, entonces en el frente externo la violencia se contuvo, pero la población palestina en el fondo ha tenido distintas erupciones de violencia por esta frustración de sentirse permanentemente ninguneado, aplastado, de no tener posibilidad de mejorar su suerte. Hay que pensar que en ambos casos, tanto en Cisjordania, pero más todavía en la Franja de Gaza, son verdaderas cárceles al aire libre, en fondo rodeadas, digamos, por Israel, donde apenas se pueden mover. En el caso de la Franja de Gaza, es muy poca la gente que puede salir de ahí, viven básicamente en la caridad mundial. Y en el caso de Cisjordania tienen mayor movilidad porque, bueno, es una zona más amplia y eventualmente pueden pasar a Jordania, pero también, digamos, movilidad restringida. Entonces, falta de expectativa, alto desempleo, violencia policial regular. Todo esto ha hecho que estos estallidos de violencia, que han sido manifestaciones de los más jóvenes con lanzamiento de piedra, caso acuchillamiento, etcétera, versus la reacción policial y militar israelí, que siempre, por supuesto, ha terminado con muchas más víctimas por el lado palestino que el lado israelí. Y el último episodio es del 2017, que tiene que ver con el tema de Jerusalén. Y qué pasó ahora también, en el fondo lo que pasó ahora es no solamente la erradicación de de 4 familias palestinas de la zona, digamos, de la ciudad vieja, sino que también de lo que se considera una fuerza excesiva y permanente policial, en este caso también contra los fieles que iban a la mezquita de la Explanada, Al-Aqsa, en el mes de Ramadán, que es el mes más sagrado de los musulmanes, que es lo que generó, digamos, esta furia y que tiene, digamos, todavía bajo la violencia a la zona. ¿En qué estamos actualmente? Bueno, bajo el gobierno de Trump, sabemos que Trump, digamos, tenía una gran simpatía por Israel, pues su yerno es judío, digamos, su hija, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de todo esto. Ivanka, eso. La Ivanka se casaba, digamos, se convirtió al judaísmo, entonces también hay un tema ahí personal. Bueno, Trump lo que hizo es que reconoció a Jerusalén como la capital árabe y cambió la embajada de la capital, digamos, israelí, cambió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y también hizo toda una diplomacia para que distintos estados árabes reconocieran a Israel. Les recuerdo que la Liga Árabe y la Conferencia Islámica, digamos, habían acordado que no se iba a reconocer a Israel en tanto no se resolviera la cuestión palestina. La cuestión palestina pasa por el establecimiento de un Estado que sea viable, de acuerdo a requisitos mínimos de los que establece Naciones Unidas. Logró la diplomacia estadounidense, logró que Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, Marruecos, reconocieran a Israel. Parte de esto tiene que ver con también la rivalidad persa-árabe. Los árabes estaban crecientemente preocupados por el ascendiente iraní en la zona, digamos, y entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Con esa lógica, fondo se produjo un acercamiento entre varios estados árabes
y esto impulsó el reconocimiento de Israel. Esto en algún momento fue visto como una oportunidad en el sentido de que los palestinos, que se consideraba por algunos que eran tosudos, digamos, que no estaban buscando negociar, iban a verse ahora sí forzados, porque estaban totalmente solos, iban a verse forzados a negociar y a cerrar el capítulo que se abrió en los acuerdos de Oslo, pero lo que no se previó era que esta realmente la desesperación en que quedaron los palestinos, porque realmente estas décadas, digamos, de sentirse abandonados, y ahora totalmente, más aún, en fondo, cuando alguien considera que ya no tiene nada que perder, en fondo, eso es la única alternativa, es la violencia o el todo o nada. Así que eso estimuló, digamos, que he aprendido tanto en estos días, que el episodio anecdótico fue esta recreación de familias palestinas, pero que en el fondo genera una liberación de energía, de toda esta frustración, como les decía, sentirse oprimido. Eh, bueno, está el tema, los focos de conflicto que permanecen, por supuesto, el estatus de Jerusalén, hay una política de judaización de la ciudad. eh, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Jerusalén y la verdad siempre sentí una sensación de que era una paz armada. Está lleno de militares con las ametralladoras por toda la ciudad, recorriendo, policía, y uno ve de repente edificios viejos con banderas israelíes y esas son las que, donde están los colonos en el fondo, que van desalojando de a poco los moradores árabes y bueno, van presionando, 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 presionando para ir quedándose con todo su territorio, esos edificios, esas casas. Lo mismo ocurre en otras ciudades que eran tradicionalmente mixtas, donde ahora hemos visto los episodios de violencia, que normalmente los judíos tienen más poder adquisitivo que los árabes israelíes, entonces se van gentrificando las ciudades, van comprando las zonas árabes y los árabes van siendo desplazados a la periferia. Eh, entonces está este fenómeno de judaización que va atenta contra este tema, digamos, que esta condición sagrada de la ciudad. El estatus de la población árabe israelí, no obstante, como les decía, que son ciudadanos israelíes, se reconoce el árabe como lengua oficial del Estado, pero claramente tienen un estatus inferior, no se confía en ellos, y ellos, por lo mismo, porque no había ningún esfuerzo de integración o muy poco, se sienten israelíes, perdón, palestinos más que israelíes, y bueno, y eso explica esta violencia comunitaria que ha habido en muchas ciudades. Eso ha sido uno de los aspectos sorpresivos, digamos, no se esperaban pasar a esto y que ha seguido, que la violencia y la represión policial se ha dirigido básicamente contra los árabes y no contra los ultraderechistas judíos o los judíos que han ejercido la violencia. Así que eso también ha generado más rencor, más violencia y augura un mal pronóstico para futuros episodios. Jamás al-Fatah está tradicionalmente los palestinos descansaron, confiaron, digamos, en al-Fatah, que era OLP, que después la Autoridad Nacional Palestina, pero esta ha tenido cada vez menos ascendiente porque no ha logrado tener resultados, su gobierno es bastante corrupto, versus Hamas, que tiene una máquina muy eficiente de distribución, digamos, de recursos, de atención a los más pobres, y de erigirse en el baluarte de los oprimidos, y hay que pensar de que desde el punto de vista militar y técnico es bien notable lo que ha hecho Hamas, porque estar prácticamente sitiados por Israel, lograr pasar de contrabando todas estas cosas y generar estos cohetes que han lanzado, digamos, habla de una capacidad organizativa bien notable. En este caso, también, lamentablemente, la crisis ha favorecido a los extremos. El gobierno de Netanyahu ha aprovechado la situación. Israel estaba en un marasmo en el que no se podía elegir gobierno, no se ha podido elegir gobierno, porque ninguno tiene, es una democracia parlamentaria, ninguno tiene la mayoría, pero esta ocasión ha sido aprovechado para Netanyahu, quien es un político de derecha muy duro, para mostrar su firmeza ante lo que se considera la agresión palestina y así ganar puntos para eventualmente mantenerse en el poder. Y por el lado de Hamas, ellos se muestran como los campeones de la causa palestina,
que no se amedrentan ante el poder militar israelí. Bueno, Israelí le ha dado con todo, digamos, la parte aérea a Hamas. Han destinado casi 200 aviones a bombardeos continuos, pero no se ha atrevido a hacer una operación militar terrestre, que saben que eso, que sería la única manera de erradicar a Hamas, sería un episodio muy sangriento, no solamente para ellos, sino que para la población civil que vive ahí, que son casi 2 millones de personas, en 185 kilómetros o en 400 kilómetros cuadrados. El cambio de marea que nos muestra este último episodio es que claramente la simpatía que tradicionalmente suscitaba Israel está cambiando. El gobierno de Estados Unidos ha sido mucho más, el gobierno de Biden, claramente ha llamado a las partes a la contención, pero no ha sido como otros gobiernos estadounidenses donde siempre ponían primero a Israel y después, sino que los gobiernos europeos también, tanto por razones de política interna, todos ellos tienen comunidades islámicas importantes, también se están poniendo, digamos, más duros, y esto eventualmente va a redundar en un mayor aislamiento de Israel, que eventualmente podría forzar a un clima o algún tipo de concesión. Volvemos, digamos, a esta tierra que lamentablemente vive de la violencia, pero que está llamada a ser una tierra de paz, donde se cambia la espada por el arado, las lanzas por las podaderas. Queda mucho por recorrer, mucho, muy difícil este tema, como lo decía, pero es posible. Oslo demostró que es posible hacer algún tipo de avance. Habrá que ver, no es sostenible la situación, aun cuando hay una tregua, en cualquier momento se vuelve a otro episodio y estos episodios van a ser cada vez más graves. Así que tendrán que, por las buenas, por las malas, digamos, hacer un cambio de curso que es insostenible lo que se mantiene. No se puede mantener esta paz armada, digamos, y la demografía además juega en contra de los judíos. La población árabe aumenta cada vez más, incluyendo a los propios árabes israelíes. Esa sería la exposición. Una pregunta un poco. ¿Por qué Palestina no es reconocido por Naciones Unidas? Eso no lo entendí. Por el veto de Estados Unidos, básicamente. Perfecto. En la misma, ¿Mm? perdón, en la misma línea, Paul, al momento, en 1948, existía un Estado palestino con su territorio delimitado, es decir, Israel se creó dentro de un territorio de un Estado existente o estaba en la misma situación que hoy Palestina, que no era un Estado reconocido. No era un Estado reconocido. Hay que pensar de que, o sea, jurídicamente ellos eran integrantes del Imperio Otomano y en el periodo de 1920-1948 estuvieron bajo un mandato de la Sociedad de las Naciones. Y su condición definitiva digamos, tenía que haber salido de la resolución de Naciones Unidas del 47 que reconocía a dos estados. Pero los británicos nunca no quisieron implementarla porque sabían que implementarla en el fondo era adelantar la guerra y que los árabes los iban y les iban a pegar a ellos también. Bueno, así que bueno, muy responsable de lo que pasó ahí fueron los británicos. Eso es, así que el panorama es poco auspicioso, pero no puede seguir así.